Muy buenas, bienvenidos a un cuarto episodio de nuestro podcast La Buena Suerte en Formación Profesional. Un podcast que elaboramos para que podamos dinamizar nuestra aula profesional de emprendimiento, para que podamos trabajar proyectos tal y como nos pide la Ley de Formación Profesional, la nueva y actual Ley de Formación Profesional. Tenemos un nuevo modelo y vamos a intentar facilitar todo lo posible las acciones, los proyectos y las ideas que podemos desarrollar en el aula. Y para ello, este episodio 4 es una continuación del episodio 3. ¿Recordáis el episodio 3? En el episodio 3 hablábamos de lo que eran equipos y diferentes dinámicas que denominamos de team building con el fin de entrenar a nuestros chicos para, por una parte, conocerlos bien y por otra parte, entrenarlos para lo que viene después, entrenarlos para que trabajen como un equipo. Vamos a intentar que sea un equipo de alto rendimiento. Y vimos muchas dinámicas. Entramos de lleno con la segunda parte de equipos, tan importante o más como la primera. Pasamos a lo que es la presentación. En ese sentido, preparamos este episodio, este programa, entre el IES Consaburum, el IES La Laboral, el IES Ramón y Cajal, junto con la ayuda de Diversia Consulting. Y, como bien sabéis, abordamos 4 ámbitos. 4. Lo que es el diseño de actividades dentro de lo que es la programación. La parte de metodologías, con la que todavía no hemos comenzado en estricto sentido. La parte de recursos, que vimos muchos en concreto en la semana pasada, y la parte de innovación. ¿Cómo podemos hacer las cosas de manera diferente para mejorar, no por el mero hecho de hacerlas? En ese sentido, retomamos lo que es el tema de equipos. Y es que nuestro día a día, desde que comenzó septiembre y a día de hoy, que todavía no hemos presentado las programaciones, está en que debemos terminar nuestras programaciones para adaptarlas a la nueva normativa, hay que tener en cuenta los diferentes periodos de formación dual, hay que preocuparse por aplicar metodologías activas, pero a la vez trabajar con los contenidos que dice el currículo. Este es nuestro día a día. Pero no nos damos cuenta que lo que condiciona ese día a día son nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestros valores y, en definitiva, las emociones que sentimos. Si creemos que no somos capaces, está claro que no lo vamos a hacer bien. Si al contrario consideramos que podemos con ello, el mero hecho de pensarlo, veréis que es una especie de mecha que nos va a permitir conseguir todo lo que deseemos. Bien, recordemos que decía Goleman que el 80% del éxito en la vida viene precisamente de la inteligencia emocional. Bien, pues la semana pasada trabajamos muchas dinámicas de team building, muchas. Unas, recordaréis, para conocerse, otras tenían que ver con cuerpo y salud, otras tenían que ver también con ejercicio físico. Trabajamos creatividad, innovación, prototipado. En todas ellas trabajábamos skills, pero son skills que nos permiten desarrollar nuestra mejor versión dado un reto. Pero hay algo que no se ve y es precisamente esta inteligencia emocional. Y o trabajamos la misma o todo lo que vimos la semana pasada va a quedar en dinámicas útiles, interesantes, pero que no van a permitir conseguir nuestra mejor versión, que es precisamente nuestro objetivo. Recordemos la cifra de burnout. Asciende a un 70% en concreto en Polonia, en España a un 55%. Y esa cifra es un 37% en el caso del profesorado. Altísima. A nosotros nos preocupa, por una parte, esa tasa altísima de profesores que vive, que se siente agotado, pero por otra parte estamos preparando alumnos para que se inserten en el mundo laboral. Y esa cifra del 55% no es nada halagüeña. En ese sentido continuamos con lo que es la creación de equipos antes de empezar nuestro proyecto, pero además de dinámicas de team building vamos a traeros otras cuestiones, y esas cuestiones que tienen que ver con la inteligencia emocional es precisamente autoconocimiento y gestión emocional. Autoconocimiento y gestión emocional de lo que no tenemos en general muchos recursos, fundamentalmente porque no nos lo han proporcionado. En el sistema educativo no tenemos recursos para poder abordar lo que es el autoconocimiento y la gestión emocional. Así que, ¿qué tenemos? Una hoja en blanco. Tenéis ahí, precisamente en ese QR, un libro, Autoconocimiento y gestión de las emociones en educación. Un libro que hemos trabajado en el proyecto FP Naranja y que precisamente pretende ahondar todo esto.
Fijaos, España tiene una tasa de emprendimiento del 5%, a diferencia de la Unión Europea, que es 3 veces superior. Fijaos porque intentamos representar con lo que sería pues, un artefacto, un tipo estructura, una casa, que solemos empezar cuando trabajamos emprendimiento por la parte de arriba, por el tejado, por lo que son los contenidos, los conocimientos. Por suerte estamos dando paso para el trabajo de habilidades, estamos dando pasos importantes, las skills que tanto decimos, pero nos olvidamos unas skills muy concretas que forman parte de la base y que eso precisamente son esas actitudes que tenemos que trabajar si realmente queremos, primero, adquirir conocimientos y segundo, ponerlos en práctica en base a esas habilidades. Os voy a facilitar unos cuantos datos para que veamos si es preciso conocerse bien y si es preciso gestionar emociones. Fijaros que son datos genéricos, pero fijaros, en materia de salud, casi 100.000 muertes por tabaco anuales. Pero es que el problema no solo está en el tabaco, es que las enfermedades cardiovasculares suponen que haya precisamente víctimas por 125.000 personas al año. Es más, es la principal causa de muerte y tiene que ver fundamentalmente con el tema de la alimentación. Bien, en materia de emociones, fijaos que el 44% en general sufre estrés en el trabajo. Hay 7 millones de personas, de trabajadores, tienen algún tipo de dolor crónico. Si hablamos de personas, más de la mitad sienten tristeza. Y fijaros que cada 2 horas se suicida una persona en España. Fijaos qué cifras más dramáticas. En materia de relaciones, las cosas parece que no van mucho mejor. Porque el año pasado, de 180.000 matrimonios que hubo también 95.000 divorcios. Si tenemos en cuenta la variable prácticas eróticas, el 75% de la población piensa que son mejorables. Pero si nos vamos a aquellas personas, aquellos trabajadores que están comprometidos con su puesto de trabajo, solo tenemos el 8%. Al 92% no le satisface su trabajo. Imaginaos qué cifras. Esto por no hablar ya de dinero. Más del 50% de las familias no llega a final de mes. Y es que, en definitiva, lo que tenemos en la cabeza como chip es que desde que naces tienes que formarte para conseguir un trabajo y posteriormente parece que hay que fundar una familia, ¿vale? Generalmente eso implica vivienda en propiedad con la correspondiente hipoteca que pagas generalmente hasta que te jubilas, que es cuando parece que es cuando tienes tiempo libre para hacer cosas. Fijaos, una hoja de ruta que tenemos parece prediseñada. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos todos la misma hoja de ruta? ¿Por qué? ¿Es la mejor opción? ¿No hay otras opciones? Sí que es cierto que empieza a haber cambios. El tipo de familia, el tipo de alumnos que tenemos empieza a ser diferente, pero tenemos interiorizada toda una hoja de ruta que parece que la vida tiene que ser así. Esto nos condiciona enormemente y sobre todo nos lleva, no lo digo yo, lo dicen las cifras que hemos manejado, el 92% no se considera satisfecho con su trabajo, fundamentalmente porque en muchos casos tiene un trabajo que le permite ganar dinero para poder pagar sobre todo su hipoteca, aparte de otros gastos. Está vinculado al trabajo porque no tiene otra opción. Pero nadie les ha enseñado qué es Ikigai o qué es el propósito o plantearse la vida de otra manera. Fijaos qué súper reto estoy planteando, aprovechando precisamente que somos docentes de formación profesional. Bien, en ese sentido, fijaros, si queremos mejorar esas tasas de emprendimiento, aparte de los contenidos de emprendimiento, aparte de las habilidades, necesariamente hay que trabajar las diferentes facetas de la vida. Facetas como conocerse bien, la salud, saber gestionar emociones o relaciones, al margen de lo que es el desarrollo profesional. Y tenemos un problema importante. Y el problema más importante es que nadie nos ha enseñado esto. Pero es algo tan importante como que esto es vivir. Esto es vivir con plenitud. Entonces, no nos lo han enseñado y tenemos problemas. Y de ahí esas cifras que estamos teniendo cada vez más alarmantes. Pero la solución es plantearse la vida sabiendo que hemos venido a aprender. Hemos venido a emprender. Hemos venido a hacer cosas. A conocernos y a conseguir nuestra mejor visión. Algunos piensan, la solución no es emprender, Pablo. Se pueden hacer muchas más cosas. Pero realmente nosotros pensamos que la solución sí es emprender. Pero emprender el camino, repito,
para conocerse bien, de tal manera que disfrutes ese camino y te permita llegar a lo que es tu propósito de vida. A todo aquello que haces en tu día a día te satisfaga y te haga crecer como persona. Lo que no quiere decir que no haya precisamente momentos malos o momentos que hayan mejorables. Eso en todo caso. Pero sí nos vamos a plantear que esos momentos malos los podemos abordar de forma diferente teniendo recursos. Bien, en ese sentido, fijaros, cuando hablamos de emprendimiento, que yo creo que ya en el mundo de la formación profesional lo conocemos sobradamente, tiene 3 puntos de vista. El otro día me preguntaba una compañera, desde el punto de vista del programa, que le interesaba lo que era el emprendimiento para montar empresas, o sea, a nivel productivo, pero que también le interesaba a otros niveles, a nivel personal, como proyecto de vida, como digo, conseguir nuestra mejor versión aquí, en el poquito tiempo precisamente que tenemos la suerte de estar. Pero incluso hay un tercer punto de vista del emprendimiento, que sería el social, y es todo aquello que dejas, todo aquello que has creado, que has facilitado y que dejas precisamente a los demás. A ver, si queremos poner un ejemplo, está claro que tiene que ver con lo que es el trabajo, lo que es el tema profesional, pero tanto a nivel de lo que es el trabajo por cuenta propia, el emprendedor, el empresario, como por cuenta ajena. Las empresas empiezan a demandar estos perfiles, es decir, trabajadores, solemos decir que sean majos, ¿no? Trabajadores que tengan iniciativa, que sean activos, que sean emprendedores. Bien, sabéis que el concepto de emprendimiento dentro de lo que es la empresa es el de intraemprendedor. Pero además, que todos esos conocimientos que hemos conseguido en nuestra formación profesional se pueda aplicar y se pueda aplicar también a tu vida personal. Repito, para conseguir lo máximo en esta vida, lo máximo de crecimiento, de plenitud, de formación. Bien, en ese sentido, un ejemplo típico que me gusta poner precisamente es el de Yunus, ¿no? Fundar un banco como el Banco Grameen, utilizar precisamente este superproyecto para combatir algo tan complicado como es la pobreza, y de ahí ese reconocimiento, ese legado, ¿no? El Premio Nobel de la Paz del año 2006. Pero siempre me gusta poner un ejemplo de esta envergadura para afirmar que no se trata, que nuestro objetivo no es llegar a ser como Yunus, ni mucho menos, pero sí conseguir nuestra mejor versión, que eso va a suponer una gran diferencia con respecto a lo que podemos hacer ahora si no tenemos estos recursos. Bien, como decía, el problema es que no nos han enseñado. Cada vez hay más recursos en materia de emprendimiento, pero siempre volcado al plano profesional, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena, pero no en el ámbito personal, tampoco en el social. Se centra en el productivo. Bien, el punto de vista que tenemos, en este caso, en mi caso, por ser miembro del proyecto FP Naranja, es la importancia de conocerse bien, la importancia de cuidarse, la importancia de abordar todo lo que se refiere a conflictos, relaciones, emociones, el tema espiritual incluso, para llegar a ser tu mejor versión. Bien, en ese sentido, no tenemos recursos. De emprendimiento productivo sí, pero a nivel personal o a nivel social no los tenemos. Entonces, ¿para qué es este episodio? Fundamentalmente para acercarlos, al menos el punto de vista. En ese sentido, nuestra caja de herramientas para la vida tiene conocimientos que te proporciona claramente el sistema educativo, habilidades que empiezan a llegar y sobre todo lo que aquí vamos a defender en este episodio, la actitud, sobre todo el tema de la actitud. Como digo, es una trilogía perfecta que es la que tenemos que conseguir y en ese sentido decía Víctor Coopers precisamente que el valor de una persona es igual a lo que sabe, es decir, a sus conocimientos, más las habilidades por la actitud. Y las 3 variables son importantes. Pero es que la actitud multiplica. A diferencia de los conocimientos y las habilidades, la actitud multiplica. En ese sentido, conocimientos, como digo, el sistema educativo los proporciona de sobra. Nos los facilita de sobra, los tenemos. Muy importante, ¿cómo los usamos? Habilidades, que es precisamente donde tenemos que hacer un esfuerzo importante al amparo de la nueva ley de formación profesional. ¿Cómo usarlos? Es decir, desarrollar las habilidades que nos demanda el mercado para precisamente darle valor a todo eso que sabemos. Pero
obviamente, por la actitud. Y es la actitud la que multiplica. En ese sentido, fijaros, la actitud es la que nos va a marcar realmente las diferencias. Porque puedes saber mucho, puedes tener ciertas habilidades, pero como no tengas actitud, realmente tu valor como persona no deja de ser más que más bien pequeño. Y es que es la clave. La actitud es la clave. Fijaros cómo encaramos un día. Con una actitud positiva puedes lograr prácticamente lo que te propongas. Con una actitud negativa, lo único que haces es quejarte. Lo único que haces es quejas, quejas y más quejas. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, pues facilitar alguna serie de herramientas para... Vamos a mezclar lo básico de conocerse a sí mismo, cuidarse a sí mismo, nada, tips súper básicos, también de gestión de emociones, de gestión de relaciones, y veréis cómo todo ello nos lleva al emprendimiento. Voy a intentar daros 10 medidas fundamentales, 10 tips clave para conocerse, cuidarse, tema emociones, tema relaciones y emprendimiento. Y voy a hacerlo con 2 tips para cada uno de estos ámbitos. Bien, sin ánimo de explicarlo con detenimiento, porque solo es un acercamiento, solo se trata de que reflexionemos sobre lo que voy a decir. No podemos emprender en la vida si antes no tenemos trabajado lo que son emociones, relaciones, cuidado personal, gestión de emociones, etc. Así que es precisamente como ese pequeño arbusto. Es muy difícil que crezca si no tiene las raíces suficientes. Bien, pues lo primero es fundamental. En autoconocimiento, la clave es conocerse. Y para eso hemos venido aquí. Cuando preguntas a los alumnos si se conocen, van a reconocerte casi el 100% que se conocen. Les falta todavía mucha experiencia, porque ni siquiera nosotros, ni siquiera incluso yo a mi edad, puedo decir que me conozco perfectamente. En función de las experiencias que vamos teniendo, nos vamos descubriendo. Pero hay que hacer un ejercicio importante de autoconocimiento para ir lo más rápidamente posible, para aprender lo más rápidamente posible. Lo que está claro es que la vida primero te susurra, te va diciendo cosas. Puedes hacerle caso o no. Si no lo haces, va a dejar de susurrar y te va a hablar. Y si no lo haces, terminará gritando. Es decir, todo aquello que no te gusta, todo aquello que no te resulta agradable, te va a seguir apareciendo hasta que lo trabajes y puedas superarlo. En ese sentido, bueno, pues en el libro Autoconocimiento y Gestión de las Emociones en Educación trabajamos lo que es la ventana de Johari, una herramienta fantástica para conocerse bien, ¿vale? Tanto de aquellas cuestiones que sabemos que tenemos como de aquellas que no sabemos que tenemos. Veréis que podemos hacer un descubrimiento genial y súper importante. Bien, también para conocernos tenemos que superar 4 obstáculos muy importantes y se dan en muchos casos en alumnos de formación profesional. Primero, el miedo a brillar. Primero por su pasado, porque muchos de ellos, bueno, pues vienen en algunos casos de fracasos en educación secundaria obligatoria y tienen un pensamiento de sí mismos o una autoestima bastante baja. Eso hace que en numerosos casos necesitemos la aprobación de los demás. Eso nos lleva a lo que se siente hoy en muchos casos, también fruto de otras variables, por supuesto, como es la desmotivación. Y también, eso sí, la tendencia a buscar una vida más fácil, más cómoda y sobre todo algo seguro. 4 elementos que nos están limitando totalmente. 4 elementos que hay que trabajar, porque cada uno de ellos, analizarlo bien, nos limita. Hace que consigamos un 40 o un 30, es una cantidad relativa, pero un 30 o un 40% de lo que realmente podemos ser. Ambas, tanto el miedo a brillar como la aprobación de los demás, que parece que dependen de otros, como lo que es la desmotivación o querer tener una seguridad total en la vida, como nos suelen decir precisamente a los funcionarios, te están limitando y hay que darse cuenta de ellos y hay que trabajarlo. Bien, en segundo lugar, si abordamos lo que es el tema de salud, cuerpo y salud, pues somos cuerpo y mente. Y para eso, sin necesidad de no tengo ningún tipo de estudios en profundidad o titulación en materia tanto de lo que es entrenamiento como alimentación, pero sí una serie de tips clave que recomiendan pues precisamente todos los nutricionistas y todos aquellos entrenadores o preparadores físicos, ¿no? Fundamental, somos cuerpo y mente y hay que cuidar ambas, cuerpo y mente. Así que vamos a ver cada una de ellas. Fijaros, el tema de la alimentación es fundamental.
Y la relación está clara. Una buena alimentación produce claridad mental. Así que tú decides. Esto afecta tanto a la cantidad como a la calidad. Muchas veces comemos de más. No quiero ni imaginarme lo que es un buffet libre, donde comemos por encima de nuestras posibilidades, pero donde claramente tenemos, pues, estamos jugando en nuestra contra. En ese sentido, fijaros, en materia de cantidad se suele decir que más del 80% de lo que realmente puedes comer se lo estás dedicando al médico. En cuanto a la calidad, igual. Productos que deberían ser de temporada, productos frescos, cercanos. Bien, vamos a hacerlo con un poquito más de detalle, porque en cuanto a la alimentación, fijaros, podemos decir que estamos lidiando, sin que nos demos cuenta, la Tercera Guerra Mundial, y que es precisamente con la industria alimentaria. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque está lleno. Cuando tú vas a un supermercado, el tipo de productos, el tipo de elementos, componentes que tienen muchos de los productos son claramente perjudiciales para la salud. Para mí es desolador cuando entras a un supermercado y ves absolutamente todo muy ordenado, pero lleno de plástico. O sea, es justo lo contrario a lo que teóricamente tendríamos que estar trabajando, pero que realmente es así. Así que es muy difícil y hay que hacer un análisis muy exhaustivo de los productos que están a la venta. En calidad, pero en cantidad, como os decía anteriormente, comer por encima de nuestras posibilidades va en detrimento tuyo y de tu salud. Y lo hacemos muy a menudo. Bien, siempre hay que tener en cuenta un término medio. No hay que decir que no sobrepasemos nunca este aspecto, pero sí tenerlo en cuenta. Bien, en cuanto a la calidad, como digo, comida saludable, producto de temporada y de proximidad. No entro en determinadas dietas. Aquí ya cada uno puede decidir lo que considere oportuno. En mi caso, precisamente, pues el mero hecho de renunciar a lo que es comer carne y acercarme a lo que es una dieta vegana, pues hace que lo tenga totalmente claro. No es fácil. Y no digo que se haga. Cada uno tiene sus planteamientos, pero en cualquier caso está demostrado que determinado tipo de comida es mucho más saludable. Bien, pero la alimentación no solo se refiere a la comida en sí, la que va a nuestro cuerpo. La alimentación también se refiere a la información que va precisamente a nuestra mente. Y vuelvo a decir el mismo principio. Una buena alimentación implica claridad mental. Y estamos aquí jugando en contra, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque también estamos jugando otra guerra mundial. No solo es con la industria alimenticia, sino también con los medios de comunicación, con las fake news y con las redes sociales. También estamos lidiando una muy buena, tanto en cantidad como en calidad. En cantidad, necesariamente tenemos que ponernos a dieta. No tenemos más que ver el tiempo que le dedicamos de forma diaria al uso del móvil. En muchos casos de manera productiva, en muchos otros en forma de ocio. Ya no digo de adultos, sino sobre todo también de nuestros alumnos. Y no solo en cantidad, sino también en calidad. ¿Qué leemos realmente? ¿Qué nos llena? ¿Qué nos proporciona información? Porque también hay que cuidarse precisamente de todas esas noticias, de todos esos medios, que por cierto, la vida es dura, todos lo sabemos. Hemos venido a aprender, eso ya creo que lo sabemos todos, pero también es cierto cómo juegan con la información para hacernos creer una u otra verdad, porque cada uno vende su verdad. Así que esto es más importante que nunca, y no solo para nosotros, estoy hablando fundamentalmente de nuestros alumnos. Bien, cuidarse a nivel de físico, a nivel de cuerpo, obviamente, cosas súper básicas. Hacer deporte suave 3 veces a la semana, yo intento hacerlo entre 5 o 6 días, ejercicios de mantenimiento, paseos por el campo, desconectar de lo que es nuestro día a día y que nos permita, obviamente, conectar con la naturaleza, con lo que es el medio ambiente. Si podemos incluso hacer algún tipo de caminata rápida o correr, pues mucho mejor. Yo en este caso cuento mi experiencia y me ha resultado súper positivo hacer deporte de una manera un poco más intensiva, empezar a correr de una manera pues ordinaria, normal, todos los días, y bueno, pues me han mejorado prácticamente todos los indicadores, ya no solo lo que es el peso, sino también lo que es la capacidad pulmonar, lo que es el índice de grasa corporal y muchos otros. Lo que decía anteriormente, una buena alimentación de cuerpo y mente produce mayor claridad mental. Y en materia mental, bueno, tenemos mucho que entrenar, ¿vale? 3 tips súper básicos, ¿vale? Lo que es la dicotomía del control,
Es un principio básico que repito en muchas ponencias y es un principio básico de los estoicos. Es decir, separar muy bien, aunque la teoría es fácil, la práctica no lo es, pero separar muy bien lo que depende de nosotros de lo que no depende de nosotros. Lo que depende de nosotros, a saco. Lo que depende de nosotros, tenemos que intentar conseguirlo por todos los medios. Lo que no depende de nosotros, lo que son variables exógenas, no deberían preocuparnos. Bien, en ese sentido, agradecer, cerrar el día con un agradecimiento, verás cómo te duermes mejor y verás cómo te despiertas mejor, así como dormir bien cada día, 7-8 horas como mínimo. Repito, todo ello son cosas que he planteado, que he trabajado y que me están viniendo fenomenal. En tercer lugar, en materia de gestión de emociones, bueno, pues fundamentalmente aquí saber que todo aquello que vemos fuera es lo que llevamos dentro. Cuando no hacemos más que quejarnos precisamente de lo que hay fuera, de alguien, de algo, estamos poniendo de manera manifiestamente clara qué es lo que estamos sintiendo y cómo somos. Bien, en ese sentido, fijaros, como decía anteriormente, yo creo que hemos venido a la vida, hemos venido aquí para aprender. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y aprendemos con nuestra familia, aprendemos con amigos, aprendemos en el trabajo, aprendemos en cualquier ámbito. Pero se aplica la ley de lo que es el espejo, ¿vale? En ese sentido, todo aquello que nosotros tenemos dentro es lo que sacamos al exterior. Parece mentira lo que es capaz de decir todo esto. Todas aquellas quejas que tengamos de un tercero hablan más de nosotros que del tercero. Y junto con esto hay algunas cuestiones como el miedo, la envidia, la crítica, el rencor, muy habituales, cada vez más, por cierto, en nuestro día a día, y son lo que se llaman los venenos del alma, porque claramente están haciendo, primero, que no reconozcamos y gestionemos bien nuestras emociones, pero nos están dominando. Estas emociones nos dominan y, como decía anteriormente, consiguen que no lleguemos a nuestra mejor versión. En materia de relaciones, pues lo que nos pasa en muchos casos es que no estamos respetando lo que son las leyes de los sistemas. ¿Cuáles son esas leyes de los sistemas? La ley de pertenencia. Todo el mundo pertenece a un determinado grupo. Nosotros no somos quienes para decidir quién forma parte y quién no. Pero no solo eso, hay una jerarquía. Hay unos que llegan antes y otros que llegan después, y unos se deben a otros. Y en tercer lugar, la ley de la compensación entre dar y tomar. Cuando no aplicamos estas leyes que no están escritas en ninguna parte, pero que funcionan, leyes de los sistemas, las cosas fallan. Así que, muy importante trabajar con nuestros alumnos, por ejemplo, las relaciones con los padres, padre y madre, que en muchos casos se vuelven turbulentas. Pero tenemos una dinámica muy chula que se llama Tesoros de Familia. La puedes encontrar en el libro Autoconocimiento y Gestión de las Emociones en Educación, donde vamos a aprender muchísimo de los puntos fuertes y negativos de nuestros padres. Pero no solo eso, también saber perdonar, algo que prácticamente hoy en día está en desuso, ¿vale? Solemos quejarnos, siempre la culpa la tiene el otro, pero pocas veces hacemos nosotros una autocrítica y vemos realmente si nosotros también tenemos parte. Bien, y por último, emprendimiento. En la quinta variable, ¿qué podemos decir en materia de emprendimiento? Pues recogemos todas las cuestiones que hemos visto anteriormente y en materia de creencias, y sabiendo lo que hemos dicho antes sobre la ley del espejo, todo lo tangible, todo lo que vemos fuera, se genera en lo intangible, se genera dentro. Todo, absolutamente todo. Cuando visualizamos algo, cuando somos capaces de visualizar algo, lo generamos, pero tenemos, en este caso, que darlo desde nosotros. Así que, cuidado con esta creencia, cuidado, nadie regala nada, todo es a base de trabajo, trabajo, trabajo y sobre todo trabajar aquellos puntos que hemos visto anteriormente, conocerse bien, saber gestionar las emociones, las relaciones. En ese sentido, hay un cuento muy bonito de Jorge Bucay que se llama El elefante encadenado y que nos deja muy claro con una historia de cómo, por ejemplo, podemos aplicar al ámbito del circo, cómo se entrena a los animales, fundamentalmente basándonos en el miedo. Y a partir de ahí, cómo un ejemplar como el que veis en pantalla, que perfectamente podría hacer lo que quisiera con nosotros, no se atreve a dar pasos simplemente porque se le ha educado en el miedo. Y así nos pasa a nosotros. Entonces, decíamos que todo lo tangible se genera en lo intangible.
en el pensamiento. Si pensamos algo, el pensamiento nos lleva a una determinada emoción. Imaginaros si tenemos miedo, imaginaros si sentimos miedo, nos lleva a la inacción. Tenemos que conseguir justo lo contrario. El pensamiento nos tiene que llevar a una emoción positiva para pasar a la acción. Si repites esa acción en el tiempo, te llevará a un hábito. Y al final consigues el resultado, al final consigues precisamente lo tangible. En definitiva, si quieres cualquier tipo de cambio, empieza con el pensamiento. Y al final vas a conseguir lo que te propongas, lo que esté en tus manos. De tal manera que nosotros creamos el mundo externo y lo creamos desde dentro. Esto es un principio fundamental. De esta manera, bueno, pues importante, sobre todo porque tenemos una serie de pensamientos que creo están equivocados. Para aquellos que consideran o se consideran que no están bien pagados, no hay que quejarse, hay que seguir. Hay que seguir trabajando. Cobras por 10, sigue trabajando por 15 y sigue trabajando por 20. Al final, antes o después, vas a conseguir resultados. Fundamental, aprender rápido y fundamental, ver cómo puedes mejorar. Y para eso, imaginaos que alguien nos saca del mercado, que alguien llega con tu propuesta de valor. Bien, piénsalo porque vas a ver cómo se te ocurren cosas para seguir mejorando. En educación hablamos de proyectos. Y última herramienta, la característica de nuestro tiempo, la agilidad. Ser ágil, ser ágil. Y además, con la misma idea. No pienses en lo que vas a percibir, piensa en lo que vas a aprender, en lo que vas a recorrer en el camino. Al final, por mi experiencia, antes o después, resulta recompensado. Eso sí, aprendiendo rápido y eso sí, no buscando llegar o impactar, sino consiguiendo un producto, una idea, un proyecto que realmente merezca la pena. Bien, en este sentido, y para terminar, me gustaría deciros que en un estudio que se hizo sobre 1.500 universitarios en Estados Unidos, después de 20 años, de esos 1.500 universitarios de un MBA, 100 eran millonarios. Fijaros qué tasa más buena. Pero solo uno vivía de su propósito. Es decir, 100 tenían muchísimo dinero, pero solo uno realmente vivía en su propósito, había encontrado su ikigai. Es decir, ese punto donde era realmente bueno, le encantaba hacerlo, pero además es que le pagaban por ello, porque el mundo lo necesitaba. Concepto clave de ikigai. Bien, aquí tenéis los 10 puntos. Conoceros, pero cuéntate verdad. Cuidado con alimentación y entrenamiento, tanto del cuerpo como la mente. Cuidado con la ley del espejo y los venenos del alma. Importantísimo los tesoros de familia y saber perdonar. Y trabajar lo que es la empleabilidad y la agilidad en los 5 ámbitos precisamente que hemos dicho. Así que tenemos conocimientos que nos proporciona el sistema educativo, habilidades y actitudes, que es precisamente lo que aquí estamos definiendo, trabajando precisamente estas. Bien, en ese sentido, las actitudes van a multiplicar los conocimientos y las habilidades, van a multiplicarlas, como en la fórmula que veíamos de Víctor Coopers. Y es la única manera de que trabajando la base podamos realmente desarrollar las habilidades y aplicar entonces los conocimientos como merece. Y será la única manera de que realmente aumentemos nuestra tasa de emprendimiento. No como país, necesariamente, que también, sino por nosotros mismos. Bien, me gusta mucho un tuit que encontré en Twitter, en X, hace unas semanas, cuando hablaba de, fijaros, decía en este caso, pues una persona a la que sigo, interesante entrevista a Ellen Hester, filósofa, y decía, el trabajo contemporáneo representa una prisión de la que hay que emanciparse para disfrutar de nuestra libertad verdadera. Claro, Borja decía, muchos estarán de acuerdo, pero claro, la pregunta es ¿cómo? ¿Y sabéis cuál es la respuesta? Pregunto, reflexionemos, ¿sabéis cuál es la respuesta? Porque dice, claro, ¿cómo? ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí os muestro al elefante. ¿Cómo? Aquí os muestro a ese trabajador atado precisamente a unas cadenas. ¿Cómo? ¿Atados al móvil? ¿Cómo? Considerando que estamos siendo explotados. ¿Cómo? Con los 10 principios, los 10 tips clave que os he facilitado, salimos precisamente de esa cárcel y tendremos nuestra libertad verdadera. O al menos nosotros lo defendemos así. Muy bien, pues aquí está todo precisamente lo que queríamos trasladaros en este episodio completo. Recordad las cifras.
Recordad que el recurso fundamental, aunque lo trataremos más en profundidad en otra sesión, deciros que el libro Autoconocimiento y Gestión de las Emociones en Educación es el libro básico donde tendréis como docentes hasta 36 dinámicas para trabajar autoconocimiento, gestión de emociones, gestión de relaciones, incluso cuerpo y salud, con los alumnos. Os lo recomiendo encarecidamente. Y en ese sentido, hoy os vamos a proporcionar, debajo de lo que es el vídeo de YouTube, 8 links a 8 super vídeos para trabajar lo que es autoconocimiento y gestión emocional. Queremos que sigáis aprendiendo cómo actualizarse de forma totalmente independiente. Así que os facilitamos 8 vídeos top, súper potentes, sobre cómo trabajar el autoconocimiento y la gestión de emociones. Y os pedimos que os hagáis otro notebook donde de manera impresionante le metes esos 8 vídeos con la duración correspondiente de cada uno de ellos, pero te hace unos mapas mentales de la materia que puedes entender y profundizar de manera muy, muy rápida. Os animamos a hacerlo. Cuestiones de actualidad. Noelia San Martín, neurocientífica, recomienda hacer suspiros fisiológicos 3 veces al día. Hacer suspiros. Vamos a permitirnos hacerlo para salir de lo que es el piloto automático. Consejos para gestionar la ira. Nos puede el día a día y no somos conscientes de ello. O, por ejemplo, algo tan importante como saber respirar. James Nestor, periodista científico, que dice que no lo hacemos habitualmente, es que ni siquiera somos conscientes. Bien, termino con una serie de recomendaciones que me parecen muy potentes. ¿Queremos controlar el tema de las emociones nivel básico? Os he recomendado el libro Autoconocimiento y Gestión de las Emociones en Educación, del que además soy coautor. Pero queremos un curso de emociones para trabajarlas en profundidad, paso a paso, con dinámicas. He cogido 4 manuales súper prácticos. Uno, un curso de emociones. Este tiene la base fundamental para poder trabajarlo. Mindfulness y equilibrio profesional para trabajar en concreto en cada una de nuestras sesiones o algunos días aislados con alumnos, dinámicas de mindfulness. ¿Por qué no? Lo decíamos anteriormente, son cuestiones súper básicas y se consiguen muy grandes cosas, muchas grandes cosas, con lo que es el tema de la respiración. Y por último, lo digo por cómo nos tratamos hoy en día, gestión de la ira. 4 libros que para mí son básicos e imprescindibles, pero todos ellos muy prácticos, súper recomendados. A partir de ahí me termino con una cita de Mark Twain. Hablamos de la ira. Va creciendo día a día cada vez más. Decía Mark Twain que la ira es un ácido que puede hacer más daño al recipiente en el que se almacena que cualquier cosa sobre la que se vierta. La ira nos perjudica fundamentalmente a nosotros, sobre todo a nosotros, y es algo que también tenemos que aprender lo antes posible. Termino con una metáfora. Imagina que eres una botella de Coca-Cola que agitas, ¿vale? Imaginaros lo que ocurriría al abrir el tapón de la misma. Pues eso es lo que nos ocurre cuando no sabemos gestionar la ira y ante una determinada situación respondemos. Os dejo una dinámica breve, corta, pero sumamente explicativa de lo que es, por ejemplo, saber gestionar la ira. Hacerla con vuestros alumnos, hacer la analogía, vais a ver cómo les gusta. Bien, y a partir de aquí damos por terminado lo que es el tratamiento de equipos, cada uno de sus miembros, pero en el plano emocional. Y dejamos abierto el siguiente episodio, episodio número 5. Para el próximo martes os planteamos que si tenemos al equipo ya preparado y queremos iniciarnos en nuestro proyecto, nos hace falta un punto de partida, y ese punto de partida es el problema. La semana que viene buscaremos problemas reales de nuestro entorno, verdaderamente potentes, que nos permitan aprender, y daremos herramientas para poder abordarlos. Muchísimas gracias por la atención prestada y, bueno, pues espero que os haya gustado. Este programa tiene muchísimo de reflexión. Cualquier duda que haya, podéis mandárnosla al link en el que os proporcionamos cualquier tipo de dudas, sugerencias sobre el tema en cuestión, incluso si queréis para el próximo tema, el que aborda problemas, todas aquellas consultas que tengáis, formularlas, porque intentaremos ayudaros como se merece. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente episodio.